El 15 de mayo de 1935, la revista Physical Review publicó un artículo firmado por Albert Einstein, Nathan Rosen y Boris Podolsky, titulado ¿Puede considerarse completa la descripción que la mecánica cuántica hace de la realidad física?, en donde sus autores hacen una crítica a su consistencia y cuestionan la congruencia de la teoría cuántica con la realidad. En el artículo se atacó dos pilares de la teoría, la función de onda de Schrödinger y la desigualdad de Heisenberg. Los autores afirmaron en el artículo que con la intención de juzgar el éxito de una teoría física debemos preguntarnos dos cosas. Primero, ¿es la teoría correcta? Y segundo, ¿es la descripción de la realidad dada por la teoría completa? En el caso de respuestas afirmativas a las dos preguntas, la teoría es satisfactoria, señala el artículo, y siguen diciendo, la corrección de la teoría es juzgada por el grado de congruencia entre las conclusiones de la teoría y la experiencia humana de la realidad. Esta experiencia, que nos habilita a realizar inferencias sobre la realidad en física, toma la forma de experimento y medida. Sigue diciendo más abajo Einstein, cualquiera que sea el significado asignado al término completo, al menos para que una teoría sea completa, se requiere necesariamente que cada elemento de la realidad tenga su contraparte en la teoría física. Hasta aquí la cita de un fragmento del artículo. Frente a la posible refutación de la teoría cuántica, varios físicos como Schrödinger y Bohr intentaron contradecir las afirmaciones de Einstein y sus colaboradores, pero no fueron del todo convincentes. Gracias a los cuestionamientos de Einstein, la completitud y congruencia de la teoría cuántica estuvo a debate desde 1935 hasta el año de 1964, fecha en la que John Bell publicó en la revista Physics un artículo denominado sobre la paradoja Einstein-Podolsky-Rosen. En este documento y en otros posteriores, con un teorema matemático impecable, demostró que no es posible agregar variables ocultas a la teoría cuántica. Años más tarde, los físicos experimentales Alan Aspect, Anton Selinger y John Clauser ganaron el Premio Nobel de Física en el año 2022 por sus experimentos hechos con fotones. Con una fuente de rayos láser, realizaron los experimentos cuestionados en el documento firmado por Einstein, Podolsky, Rosen y comprobaron las predicciones de la mecánica cuántica hechas por Schrödinger y Heisenberg. Experimento que demostró la congruencia de la teoría cuántica con la realidad experimental. Soy Ricardo Pineda Tirado. Muchas gracias por haber entrado a ver este video. Agradezco el tiempo que dedicas y espero que llegues hasta el final. Pero sobre todo deseo que cumpla con tus expectativas. Si no lo hace, déjame tus comentarios o preguntas para poder mejorar el contenido del canal. En Science Channel hablamos sobre distintos temas de actualidad relacionados con la ciencia. Para comenzar, contestaré a 3 preguntas de interés general. ¿Qué es la ciencia? ¿Se puede refutar la ciencia? ¿Una ley científica puede ser verdadera hoy y falsa mañana? Si pones atención al video, podrás comprender cómo se logran hacer los descubrimientos en el mundo de la ciencia. Soy autor del libro Matemáticas, Relatividad y Cuántica, Teorías Revolucionarias en Ciencias, el cual puedes comprar si tienes interés en estos temas o si deseas ayudar a este canal. Te dejo en la descripción del video los links donde lo encontrarás o manda un correo electrónico y con gusto te atenderé. El término ciencia tiene varios significados, pero el que nos interesa por ahora exponer es el referido a las ciencias naturales. La palabra griega scientia procede del verbo latino scire, que significa saber. Etimológicamente, scientia significa saber o tener conocimiento de algo. Sin embargo, no debemos atenernos al pie de la letra a esta definición, pues no todo conocimiento es ciencia. Saber que los pájaros tienen alas y pico, o que los seres vivos mueren, no son un conocimiento científico. Por tanto, el conocimiento científico tiene una o varias cualidades específicas que hacen de ese conocimiento algo especial.
La primera cualidad que distingue al quehacer científico del resto de conocimientos que se pueden obtener sobre algo es precisamente el objeto del conocimiento de la ciencia. En términos rigurosos, el objeto que estudia el científico es la cosa natural, es decir, lo que pertenece a la naturaleza y que no ha sido construido por el hombre. En un sentido amplio, el científico puede conocer lo que está determinado y dado de manera natural, ya sea de forma material o que se manifiesta en la naturaleza como la energía. La ciencia estudia lo que es real, lo que se puede percibir a través de nuestros sentidos y con lo cual podemos experimentar. Tanto la materia como las 4 fuerzas conocidas por el hombre existen porque nuestros sentidos pueden registrar su presencia, sus efectos o fenómenos que suceden con ellas. Todo lo que existe se puede ver, tocar, oler o escuchar. A través de nuestro sentido de la vista, podemos ver un mineral, un rayo en la tempestad. Con ayuda de un telescopio observamos el universo, una célula a través del microscopio. Podemos escuchar la explosión de una reacción química, el estruendo de un volcán. Nuestras manos pueden sentir la humedad del agua. Con nuestro olfato podemos registrar la presencia de un ácido, el aroma de un compuesto químico o la combustión de la pólvora. El efecto de la fuerza de la gravedad lo sentimos al caer de una escalera o al conocer que la Luna tiene un movimiento de traslación alrededor de la Tierra por efectos de la gravedad. Conocemos de la existencia de la fuerza electromagnética cuando nos quemamos con la radiación del Sol o vemos la luz de un foco. La dureza del acero mantiene indivisibles sus átomos y moléculas por efectos de la fuerza nuclear débil. La desintegración nuclear produce calor y calienta una planta nucleoeléctrica gracias a la energía que se desprende de la separación de protones y neutrones unidos por la fuerza nuclear fuerte. Al científico no le interesa conocer lo que no existe. La ciencia no pretende conocer nada que no pueda ser percibido por nuestros sentidos de manera directa o por sus efectos. La ciencia no está interesada en conocer el espíritu, ni el alma o la vida después de la muerte. Esos conocimientos pertenecen a la religión. A la ciencia no interesa conocer cómo funciona un motor, un televisor, un celular. Ese conocimiento pertenece al ámbito de la tecnología derivada de los adelantos científicos. Tampoco está interesada en conocer platillos voladores, marcianos, sirenas o unicornios. Esos conocimientos pertenecen al imaginario colectivo. Tampoco está interesada en la política, el arte, la psicología, la economía o la sociología, por tratarse de ciencias sociales. Lo que interesa al científico es resolver problemas. Investiga de forma racional cómo solucionarlos, con el fin de lograr un mejoramiento para la sociedad. El científico puede hacer una investigación que ofrece una solución completa al problema o formar parte de un grupo de científicos que buscan una respuesta. La racionalidad científica es una racionalidad instrumental, es decir, utilitaria o práctica. Esta racionalidad práctica va de la mano de los medios que se cuentan para alcanzar su fin, pues de poco sirve resolver un problema si resulta imposible verificar la certeza de las premisas que darán respuesta a su investigación. Es una pérdida de tiempo realizar una investigación cuyas respuestas no se pueden contrastar con la realidad. También es ocioso investigar sin tener todos los medios necesarios para hacerlo. Para facilitar el estudio de las ciencias naturales y la resolución de sus problemas, se dividió su objetivo en 3 ramas: física, química y biología, cada una de ellas con un objeto propio. La física es la ciencia que estudia la materia y fuerzas de la naturaleza en el universo, desde las partículas subatómicas hasta los objetos masivos del cosmos. La química estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir de su composición, mientras que la biología es la ciencia que estudia los seres vivos, considerando su estructura, funcionamiento,
evolución, distribución y relaciones. En la actualidad estas tres ramas de estudio están interrelacionadas. Por ejemplo, algunos estudios específicos de la física cuántica se relacionan con la biología del cerebro o la fotosíntesis de las plantas. La química se relaciona muchas veces con la biología del cerebro. La astrobiología relaciona las tres ciencias, física, química y biología. La química nuclear se relaciona con la física cuántica, la física de partículas y la relatividad. Estas interacciones disciplinarias son necesarias para ahondar en la solución de los problemas que intenta resolver el científico. Si bien es cierto que las personas en general podemos saber mucho sobre la naturaleza, no todos esos conocimientos pertenecen al ámbito de la ciencia. Por tanto, existen algunas características que deben tener esos conocimientos para poder considerarlos como científicos. Para que un conocimiento pertenezca al corpus de la ciencia, debe ser verdadero y irrefutable. Es verdadero en ciencia lo que se puede comprobar y se adecúa entre el intelecto y la cosa natural, en un espacio y tiempo determinados. Para poder definir este concepto de verdad científica, dividimos el problema en dos partes. La primera se refiere al conocimiento de las cosas y de los fenómenos naturales a través de los sentidos, con la experimentación lógica y a través del método científico. La segunda se refiere al conocimiento de la realidad experimental en el espacio y en el tiempo que se obtiene a partir de la matemática. Ahora vamos a detenernos en estos dos métodos por los cuales podemos obtener conocimiento científico. Para poder conocer de manera científica la verdad de lo que es el objeto natural dentro de un espacio y tiempo determinados, es necesario que tal conocimiento sea obtenido de manera experimental. La experimentación es un método científico por el cual, a través de nuestros sentidos y de forma lógica, se estudia la materia y los fenómenos naturales de manera controlada. Se obtienen datos para ser analizados, se comparan y son medidos. Luego esos datos son interpretados con el objeto de validar o refutar hipótesis para poder hacer predicciones de la realidad. Una vez que se tienen esos resultados experimentales, se usan las matemáticas para cuantificar las hipótesis dentro de un espacio y tiempo determinados, para validar el resultado de la experimentación a través de sus principios y teoremas verdaderos. Cuando son validadas esas hipótesis experimentales con la matemática, se obtienen leyes científicas. Esas leyes científicas son verdaderas y permiten anticipar el resultado de las experimentaciones hechas con la materia y las fuerzas de la naturaleza. De acuerdo a estas consideraciones, daremos respuesta a la pregunta planteada al inicio de este video. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un conjunto de conocimientos reales y comprobados sobre cosas naturales, materiales y energéticas, derivadas de la interacción de las fuerzas de la naturaleza con la materia, obtenidos de manera lógica y sistemática a través del método científico que concluye con hipótesis, las cuales son validadas a través de teoremas matemáticos con el objetivo de obtener conocimiento verdadero, refutable y con capacidad de explicar y resolver problemas, pronosticar resultados de fenómenos naturales de la realidad con certeza, tanto de manera experimental como de forma teórica. Ahora vamos a explicar el concepto de refutación de la ciencia y a contestar a la pregunta si se puede o no refutar la ciencia. Una ley científica debe ser congruente con la realidad, pero con los avances en la capacidad de observación y experimentación, se descubren nuevos hechos que hacen obsoletas las viejas leyes científicas. La obsolescencia de esas teorías tiene como resultado que sean aceptadas nuevas teorías más completas y exactas. Las leyes de la mecánica de Newton son verdaderas y fueron congruentes con la realidad durante un par de siglos, hasta que nuevos descubrimientos experimentales comenzaron a cuestionar esa congruencia.
Los descubrimientos teóricos de Albert Einstein dieron respuesta a los resultados experimentales donde las leyes de Isaac Newton son imprecisas. Descubrió leyes que resolvieron los problemas que las de Newton no pudieron resolver de manera exacta. Sin embargo, con fines prácticos, las teorías de Newton son válidas y suficientes para los cálculos realizados de manera cotidiana, para resolver problemas de fenómenos que suceden en la Tierra. Muy pocos necesitamos realizar cálculos para describir la trayectoria de una estación en el espacio o calcular la distancia entre dos galaxias que se alejan de la Tierra. Si tenemos que hacer estos cálculos, los debemos hacer con los teoremas de la teoría de la relatividad y no a través de las fórmulas de Newton que no generan resultados congruentes con los nuevos resultados experimentales. El filósofo Karl Popper trabajó sobre la validez de las teorías científicas. Consideró que una propiedad básica de cualquier teoría científica es la posibilidad de ser refutada. Para Popper, lo que no puede ser refutado no es una teoría científica. Refutar significa contradecir o impugnar con argumentos o razones lo que otros dicen. Lo que no puede ser refutado no pertenece al ámbito de la ciencia, como una creencia o una opinión. Un creyente de la suerte que trae cargar con un amuleto no puede ser refutado de esa creencia. Tampoco se puede refutar la opinión de que los científicos son de pocas palabras. Mucho menos es posible refutar la existencia de Dios, la opinión que se tiene de un personaje de la historia o de un político. La ley de la gravitación universal y las tres leyes del movimiento de Isaac Newton pueden servirnos como un buen ejemplo de cómo se refutan las teorías científicas. El físico inglés relacionó sus leyes del movimiento y de la gravitación universal con las leyes de Kepler y con ellas determinó la órbita de los planetas alrededor del Sol. En resumen, y dicho de manera sencilla, sus descubrimientos permitieron unificar la gravedad que atrae una manzana al suelo de la Tierra con la atracción gravitatoria de los cuerpos celestes que giran alrededor de las estrellas y de los satélites, alrededor de los planetas, ambos hechos producidos por la misma causa. A pesar de los impresionantes logros alcanzados con las leyes de Newton y de la exactitud obtenida para predecir millones de experimentos, algunos fenómenos naturales no fueron resueltos con sus leyes. Uno de ellos era el desplazamiento de Marte en el perihelio y el movimiento de algunos cometas. Algunos planetas siguen una trayectoria alrededor del Sol elíptica. Cuando están cerca del Sol, sufren un movimiento anómalo que los cálculos de Newton no pueden predecir con exactitud. La existencia de estas incongruencias entre los resultados hechos con las leyes de Newton y esos movimientos celestes motivó a los científicos a buscar la solución de esos problemas. Surgieron algunas posibles explicaciones para justificar esa desviación, como el efecto gravitacional ocasionado por planetas desconocidos, la existencia de polvo estelar invisible, y hasta se pensó que el Sol no era esférico. Todas estas divagaciones resultaron falsas. La realidad es que las fórmulas de Newton son incongruentes con muchos de los fenómenos celestes. A pesar del prestigio de las leyes de Newton, los fenómenos inexplicables con esa teoría y el hecho de que fuese una teoría de acción a distancia causaban dudas sobre su consistencia a los ojos de algunos astrónomos. El mismo Newton no estaba convencido del efecto y causas de la gravedad, por lo que Einstein se aplicó a resolver esos problemas. Así fue como después de 8 años de estudio, desarrolló la teoría de la relatividad general. Los descubrimientos hechos por Einstein refutaron las teorías de Newton y con ellas se pudo predecir con exactitud la trayectoria de todos los cuerpos celestes, incluyendo el movimiento de las galaxias. Se predijo la existencia de los agujeros negros antes de ser observados y se predijo la atracción de la gravedad que sufre la luz y la curvatura del espacio-tiempo, lo cual puso en evidencia el hecho de que las leyes de Newton resultaron incongruentes con la realidad de algunas observaciones experimentales
mientras que las de Einstein son exactas en todos los cálculos, incluso donde fallan las del científico inglés, con las cuales además se hicieron descubrimientos teóricos de una realidad desconocida que después fue comprobada de manera experimental. Las leyes de la ciencia, al estar sustentadas por la veracidad de la matemática, no pueden ser consideradas falsas después. Lo que se puede refutar de esas leyes son su congruencia con algunos experimentos de la realidad. Las leyes de la ciencia están hechas con teoremas matemáticos que describen una porción de la realidad experimental que, al ser congruentes con sus resultados, convierten en verdaderas las conclusiones hipotéticas experimentales. A la pregunta de si una ley científica puede ser verdadera hoy y falsa mañana, podemos decir que no. Tan solo son refutadas por otras que describen de forma más exacta los fenómenos naturales. La matemática es un lenguaje científico abstracto, compuesto en forma lógica de signos, axiomas, reglas y teoremas, determinados por sus reglas de manera estricta para comprobar la veracidad de todos sus componentes, capaz de ser graficados y dar un significado determinado como herramienta dentro de las ciencias aplicadas a fenómenos concretos. Esta definición de la matemática fue tomada de mi libro, en donde se analizan todos sus elementos y la consistencia de sus teoremas, incluyendo los teoremas de incompletitud de Kurt Gödel. La matemática no puede ser verdadera hoy ni mañana dejar de serlo, ya que un teorema como el expresado en la fórmula de la gravitación universal de Newton o de sus leyes del movimiento darán el mismo resultado siempre, al sustituir sus componentes por valores y realizar las operaciones de la matemática para obtener los resultados. Estos teoremas son demostrados matemáticamente como verdaderos y no se puede demostrar lo contrario con las reglas de la matemática, porque la matemática es consistente. Lo que se puede refutar en las ciencias naturales aplicadas son la congruencia de sus leyes con la realidad, pero nunca un teorema matemático. Agradezco mucho el tiempo que dedicaste a ver este video y espero que te haya servido. Extiendo este agradecimiento a la plataforma de YouTube por permitir que me dirija a ustedes. Este video se basó en información obtenida de varias fuentes. Dejo los créditos de los libros y sitios consultados en la descripción del video. Los créditos de los fotogramas y videos usados están en las mismas fotografías y en la descripción del video. Soy Ricardo Pineda Tirado, no olvides dejar tus comentarios, los voy a leer con detenimiento. Suscríbete al canal, comparte el video y dale un like. Con ello ayudarás a que más personas lo conozcan y más gente pueda tener acceso a ver este video. Gracias amigos y hasta la próxima.